En este podcast exploraremos un universo de versos y emociones, donde las personas se entrelazarán con la realidad y la imaginación. Todo esto desde la perspectiva única de las mujeres que han dejado una huella imborrable en la poesía de nuestro país. Les leeré un fragmento de Historia de los espejos de Lourdes Ferrufino. Siempre en la misma obra, sobre el mismo balcón, Ulises, como un dios de pie en el horizonte, es el único rayo de sol que ilumina mi alcoba. Las palomas se han escondido, las campanas se han enmudecido y yo me debato entre el insomnio y el terror que abriga las cortinas. Este fragmento es parte de Historias de los espejos, una obra que evoca un sentimiento profundo de espera y anhelo. La referencia a Ulises, el protagonista de la épica griega, la Odisea, sugiere un amor a distancia o a la ausencia de un ser querido. La imagen de las palomas escondidas y las campanas en silencio crea una atmósfera de soledad y ansiedad. En estos versos, Ferrufino captura magistralmente la intensidad de los sentimientos humanos, la espera y la incertidumbre que a menudo acompañan al amor. La poesía de Lourdes Ferrufino es un ejemplo de cómo estas autoras contemporáneas de El Salvador exploran las emociones y las experiencias personales a través de la lírica, invitando a los lectores a reflexionar sobre los aspectos más profundos de la vida y de las relaciones. A lo largo de este episodio exploraremos las voces y las historias de algunas de las obras más destacadas de la poesía contemporánea en El Salvador y descubriremos los temas que inspiran sus versos y que moldean su arte y el impacto que tienen en la sociedad salvadoreña. Nuestro propósito es brindarles una visión más íntima de la poesía contemporánea escrita por mujeres en El Salvador. Queremos abrir un espacio donde estas voces puedan resonar y encontrar un eco en sus corazones. La poesía es un puente hacia la comprensión y la empatía, y creemos que al explorar la obra de estas autoras podremos conocer mejor la riqueza cultural y la diversidad de perspectivas en nuestro país. Fragmento de La Era del Llanto de Crisma Mancilla. Vienes con una mueca de papel en el rostro, una promesa en la cabeza, una constante alrededor del cuello, un cuchillo para cortar la nostalgia, una estrategia en la voz, una dulce desesperación. Sé que vienes y traes canciones bajo las uñas. Alegría pegadas en las pestañas, viene del alivio. Este fragmento es parte de La Era del Llanto, una obra que explora las emociones humanas y las relaciones de una manera conmovedora y profunda. En estos versos, Mancilla crea una imagen poética de alguien que llega con una mezcla de emociones y experiencias que crean una promesa, una carga y una dulce desesperación. La metáfora de las canciones bajo las uñas y la alegría pegada en las pestañas sugiere la complejidad de las experiencias humanas y la forma en que llevamos nuestras emociones con nosotros. La poesía de Crisma es un ejemplo de cómo estas autoras contemporáneas enriquecen la literatura salvadoreña, ofreciendo una perspectiva única sobre las emociones y la vida humana a través de sus versos.
Así que si eres un amante de la poesía, un curioso en busca de nuevas perspectivas o simplemente alguien que aprecia la belleza de las palabras, este podcast es para ti, querido amigo. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la poesía contemporánea de El Salvador, donde las autoras nos invitan a reflexionar, sentir y soñar. Sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de la poesía contemporánea en El Salvador, hecha por mujeres. Pero antes, recordemos que si disfrutas este podcast, no olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios y reseñas en tu plataforma de podcast favorita. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Antes de sumergirnos en las cautivadoras voces de las poetas contemporáneas, es importante comprender el contexto en el que florece esta rica tradición poética. En los próximos minutos exploraremos la emoción y la evolución de la poesía en nuestro país y su relevancia tanto como expresión artística como herramienta de cambio social. La historia de la poesía en El Salvador es una travesía fascinante a lo largo del tiempo, comenzando en el periodo precolombino. Las culturas indígenas ya tenían sus propias formas de expresión lírica, a menudo relacionadas con la naturaleza y la espiritualidad. Luego, con la llegada de la colonización española en el siglo XVI, vimos la evolución de muchas de nuestras tradiciones indígenas con influencia europea. Esto dio lugar a una poesía reflejada en las experiencias de la conquista y la colonización. Pero fue en el siglo XX cuando la poesía en El Salvador comenzó a tomar un giro significativo. Autores como Claudia Lars y Roquel Dalton, entre otros, marcaron un cambio en la escena literaria al abordar temas sociales y políticos en sus obras. Ahora les leeré un poema de Claudia Lars, uno de sus más conocidos, que se llama El tiempo. El tiempo. Por fin me encontré yo mismo en el camino. Había tanto tiempo que no me hablaba a mí mismo. Tanto que hablarme hubiera sido inútil. Hablarme sería hoy hablarme para nadie más. Hablarme por si alguien me encontrase un día. Un rastro que un corazón dejara en este campo, hacia este horizonte, por donde no parece que haya pasado nadie jamás. Había tanta tristeza en mi conciencia, tanta soledad, tanta vida amontonada en el olvido, tanta sangre vertida a mis pies y yo sin pronunciar siquiera mi nombre. Y era inútil nombrarme, porque nadie me oía, nadie acertaba a conocerme. Me perdía el tiempo deseando la voz del mundo para decir mi verdadero nombre. Y este nombre mío, cualquier cosa para cualquier nombre, en esta soledad yo he sentido más que voz que el gemido de la tierra, que no cesa de doblar sus rodillas, ni le he sentido más voz que el grito de los astros, navegando en el aire como balsas de náufragos. En el tiempo, Claudia Lars reflexiona sobre la introspección y autoconocimiento. La poetista describe un periodo en su vida en el cual se había distanciado de sí misma, o sea, se había distanciado de su identidad y había dejado de comunicarse consigo misma, como si se hubiera perdido en la rutina y la soledad de su vida. A través del poema, Claudia Lars reconoce la necesidad de redescubrirse a sí misma y encontrar su propia voz
en medio de la inquietud y la introspección. El poema también evoca una sensación de desolación y aislamiento, pero al final la autora revela un deseo de encontrar su verdadero nombre y recuperar su identidad perdida. El tiempo es una reflexión profunda sobre la importancia del autoconocimiento y la conexión con uno mismo en un mundo lleno de ruido y distracción. Espero que le hayan gustado y sin más comencemos. La poesía se convirtió en una forma de dar voces a los marginados y oprimidos, una herramienta para resistir y expresar las realidades de una sociedad en constante cambio. A medida que avanzamos en este episodio, exploraremos cómo estas poetas contemporáneas han llevado la poesía a nuevos horizontes, utilizando su arte para abordar cuestiones de género, identidad y más. Pero antes de sumergirnos en sus obras, es fundamental reconocer la rica historia y el contexto en que estas autoras están escribiendo hoy. Así que en resumen, la poesía en El Salvador ha evolucionado a lo largo de los siglos, pasando de sus raíces indígenas a influencias coloniales y finalmente una voz de cambio social y cultural. En este contexto, las autoras contemporáneas juegan un papel crucial en la narrativa poética de nuestro país. Ahora que hemos establecido este contexto, es hora de adentrarnos en el corazón de la poesía contemporánea de El Salvador, comenzando con la exploración de voces de algunas de nuestras destacadas poetas, que hablaremos a continuación, así que no se vayan, que lo mejor está por venir.